Para que esto tenga sentido, lo que no podemos hacer es exigirle al portero que tome buenas decisiones, que asuma todo este tipo de responsabilidades el domingo, pero entre semana le dejemos entrenar continuamente con su entrenador de porteros específico, ¿no? Voy a explicar la evolución del puesto del portero en los últimos 30 años. Por experiencia personal, recuerdo que cuando llegó Johan Cruyff y fue mi primer año aquí en Barcelona, él posicionó al equipo en un 3-4-3, posteriormente pasó a un 4-3-3, pero no incumbía demasiado, no diferenciaba mucho a lo que quería del portero. ¿Cuál fue realmente el cambio o la evolución del portero en aquel momento? Yo creo que fue una intención de tener un jugador más de campo, y eso se empezaba a tener desde un posicionamiento en relación al equipo. Con el 4-3-3 o con el 3-4-3, lo que dependía de nuestra posición era de dónde estaban nuestros compañeros. Si evidentemente nosotros estábamos en una situación de ataque, y esto ocurría muchas veces, estábamos en esta situación, esta sería una posición del portero anterior a los años 90, con sistemas diferentes también, y lo que nos pedía Johan Cruyff era que este posicionamiento tenía que estar en relación al posicionamiento de los compañeros. ¿Para qué? Para ser una posibilidad de pase en un momento dado, de continuación del juego, pero sobre todo también para defender este espacio tan grande que se quedaba a la espalda de nuestros centrales, porque en teoría lo que conseguía con su idea de juego era que jugásemos mucho tiempo en el campo rival. Entonces, en estas situaciones nosotros teníamos dos responsabilidades, como decía. Una, cuando el equipo está atacando, y realmente a estos hombres ya están vigilando a sus oponentes, nosotros también teníamos que estar en vigilancia respecto a nuestros dos hombres más cercanos, para que en cualquier momento, cualquier transición, cualquier balón a la espalda de estos centrales, nosotros pudiésemos intervenir. Difícilmente desde esta posición, si metían el balón a estas zonas, nosotros podríamos intervenir. Entonces, para mí este fue el primer cambio sustancial en la posición del portero. La otra posibilidad era cuando nosotros teníamos la pelota. Cuando nosotros teníamos la pelota y el rival nos presionaba, nosotros evidentemente también teníamos que estar en relación al juego para crear la primera superioridad. Si en un momento dado el rival decidía saltar a la presión cuando nos daban la pelota, lo que nosotros es creábamos una línea de pase para crear esa primera superioridad. Entonces nosotros continuamente debíamos estar en movimiento y en relación a la pelota, a los compañeros y a los rivales. Como consecuencia de las responsabilidades que nosotros teníamos, y no podía ser de otra manera para que tuviese sentido, los entrenamientos de Johan Cruyff en general ya eran diferentes respecto a lo que nosotros estábamos acostumbrados para todos los jugadores, tanto los jugadores de campo como el portero, pero como estamos hablando de esta posición, él lo que sí nos hacía era hacer sentir que nosotros fuésemos un jugador más. ¿Y cómo lo conseguía? Pues en cualquier juego de posición que realmente fueron lo que fue diferente respecto a lo que veníamos entrenando anteriormente, él nos ponía en una posición muy cercana a lo que nosotros nos íbamos a encontrar. Al final daros cuenta que el portero lo que tiene que dominar son 180 grados, así como un centrocampista tiene que dominar un mediapunta, estos centrocampistas tienen que dominar 360 grados, el portero necesita dominar 180 grados. Entonces él en los juegos de posición nos colocaba normalmente en un posicionamiento que requería de esas responsabilidades y de esa visión o de ese conocimiento de la situación. Entonces,
a base de jugar ese tipo de situaciones, nuestras capacidades técnicas, pero sobre todo también posicionales, mejoraron mucho. Como veis, hemos introducido a los rivales porque también tiene sentido, ¿no? Yo el recuerdo que tengo de la época de Johan Cruyff era que él posicionalmente nos exigía, entre comillas, jugar de esta manera que hemos hablado, pero después las situaciones en cuanto a dar línea de pase, en cuanto a ser el hombre que hacía la superioridad. En la primera época de Johan Cruyff, el recuerdo que tengo yo, sobre todo los 2 años que estuve, es que ocurría en muy pocas situaciones. ¿Cuándo realmente esto cambia? Para mí cambia sobre todo cuando llega Pep Guardiola. Él tiene esa idea clara de dominar el juego, no es que no la tuviésemos con Frank Rijkaard porque ya era nuestra idea, pero lo que va es encontrando diferentes maneras de contrarrestar las presiones de los rivales. Y los rivales, en muchas situaciones y durante unos cuantos años, lo que hicieron es tener la intención de presionar este inicio de juego, ¿no? Entonces, una de las consignas más importantes era que el campo lo teníamos que hacer grande. Esto ya venía de Johan Cruyff. E intentar que 3 hombres dentro del 4-3-3 fijasen a 4 de los rivales. Esto al inicio fue así. La mayoría de los equipos, nosotros intentábamos darle este espacio a nuestros jugadores. Y los rivales lo que hacían en cierta manera era atreverse a venir más cerca de nuestra. Entonces, lo que encontramos los primeros días o los primeros partidos, el recuerdo que yo tengo es que estos 2 hombres normalmente tapaban a nuestros 2 centrales y al pivote, con lo cual teníamos un 4 contra 2. En estas situaciones empezaron haciendo este tipo de movimientos, tapando para que nosotros no progresásemos. En estas situaciones nosotros no teníamos excesivo problema como porteros para solucionar esta situación. Éramos una línea de pase, a veces nos daban, nosotros devolvíamos al hombre que estaba más libre, o si ellos en un momento estaban un poco más abiertos, intentábamos buscar a este hombre por dentro. Esta era la idea, ¿no? Pero esto fue encontrando mayores dificultades, ¿no? Y empezamos a ver equipos que nos empezaban a saltar, y a veces nos igualaban estos hombres con estos hombres, y sobre todo lo que empezaron a venir es contra este jugador, contra el pivote de nuestro equipo. Entonces, cuando empezaron a presionar, a veces con uno de los 2 pivotes de dentro, y a veces incluso con uno de los de fuera, dependiendo de dónde estuviese la pelota, lo que Pep buscaba en cierta manera era la forma de contrarrestar esta situación. Y aquí es donde entra, bajo mi punto de vista, la importancia del portero. Porque este hombre es el que va a hacer la primera superioridad. Porque mientras no te saltan, vale, tú no intervienes, no es demasiado complicado, pero en el momento que este compañero te da el balón, tú das una línea de pase y este hombre salta, este hombre, yo suelo decir que es el que te da la solución, porque normalmente este es el que deja un hombre libre, que en este caso sería este hombre. Movimientos, alargar este campo lo máximo posible para que este hombre esté más lejos. En esta situación podemos echar este hombre aquí, podemos echar este hombre aquí para dificultar la presión de estos 2 hombres. Como decíamos, ya encontramos esta presión. La idea es encontrar al hombre libre. Entonces, el portero aquí es donde empieza la dificultad. Primero porque todo lo que hace está muy cercano a la portería. Esto acrecienta el riesgo, pero es al final la situación que obviamente te da la posibilidad de atacar mejor. Porque si tú en esta situación eres capaz de encontrar este hombre libre, ya hemos dicho que este nos ha dado la solución, ha dejado su hombre libre, este es el que te da la solución. Lo podrás encontrar, depende de esta presión, si es más frontal o si es más lateral, directamente devolviendo esta pelota y él cuando te presiona, él progresa. O la otra posibilidad es de forma indirecta, que normalmente era como lo hacían, donde entra en juego ya el pivote, que es el que da la pelota para que éste progrese.
Y este es el que ya se va contra la siguiente línea del rival a intentar crear la siguiente superioridad. Por eso la importancia de este primer pase. Entonces, esto se ha ido acrecentando, porque los rivales te van estudiando y en cierta manera van creándote más dificultades para sacar la pelota. Entonces, este tipo de situaciones de ser en una cantidad, vamos a decir, pequeña, el volumen bajo de situaciones en un partido, ha llegado momentos en los últimos años, ya no solamente con Pep, sino incluso yo diría que el volumen de situaciones aún más mayor ha sido con Luis Enrique, donde los equipos nos saltaban continuamente al portero con uno de sus jugadores. Empezaron haciéndolo también desde el alejado, si la pelota estaba en este lado y el portero venía a presionar aquí, el que te acabó saltando ese o este hombre de aquí, evidentemente ellos basculaban y te seguían, y tú al final acababas teniendo hombres libres, pero los tienes muy alejados de la zona donde está interviniendo el portero. Y el portero muchas veces con este tipo de situaciones tiene más dificultad porque la presión le viene por la espalda y en cierta manera él no puede hacer cómodamente un cambio de orientación aquí, porque viene presionando de este lado. En estas situaciones pues hay veces que lo que te obligan también al portero es a entender en qué momento puedo jugar corto y esto es intervenir y buscar al hombre libre, o en qué momentos la situación o la presión del rival es lo suficientemente efectiva para que posiblemente con esa presión alta y con estos movimientos de nuestros jugadores lo que queremos en una situación es más favorable en esta parte de aquí. Si son 4, evidentemente estamos en inferioridad, pero incluso ha habido en los últimos años equipos que han venido incluso a presionarnos de esta manera y se han quedado situaciones de 3 contra 3. Entonces, aquí está la habilidad también y la capacidad del portero para ver en qué situaciones tiene, como decía antes, que jugar en corto y qué situaciones realmente tiene que jugar en largo, porque ahora si miramos este posicionamiento colectivo tanto propio como rival, lo que tú te acabas encontrando es que el espacio más grande y la situación de mayor beneficio está aquí, pero esto que ha ocurrido aquí viene como consecuencia de haber fijado y provocado que el rival venga aquí. Entonces, al final esto es como una partida de ajedrez. Los equipos, hay momentos en que si tú eres capaz de en esta situación crearles problemas con este 3 contra 3, pues posiblemente se replegarán menos y te pondrán en menos dificultades al portero. Si ellos van sintiendo que están haciendo daño, te van a mantener en un mayor número de situaciones esa presión alta y esa dificultad y ese riesgo en el portero. Para que esto tenga sentido, lo que no podemos hacer es exigirle al portero que tome buenas decisiones, que asuma todo este tipo de responsabilidades el domingo, pero entre semana le dejemos entrenar continuamente con su entrenador de porteros específico, ¿no? Evidentemente la manera de entrenar, sobre todo en estos equipos que requiere de este tipo de situaciones en un número alto de situaciones, el entrenamiento ha cambiado para el portero y lo que se hace es que, como decíamos antes y desde aquel inicio con Johan Cruyff en los juegos de posición, se ha pasado a trabajar situaciones reales, en espacio real, con presiones cercanas o parecidas a las que entendíamos que el rival nos iba a hacer, y de esta manera, como no puede ser otra, a través de la práctica y del acierto-error, poder mejorar las capacidades. Entonces, se ha llevado, vamos a decir, algunas de las tareas del entrenamiento a situaciones específicas. Nosotros hacíamos de forma parecida con Pep Guardiola y con Luis Enrique, pero por entendernos, nosotros lo llamábamos unidad de competición, la época que trabajamos con Luis Enrique, donde lo que hacíamos, si queríamos simular, vamos a decir, una situación de presión alta, la iniciamos con una posesión, con una presión relativamente parecida a la que nos podíamos encontrar en el partido. Iniciábamos esa unidad de competición desde esa situación. A partir de ahí, lo que hacíamos era
sí, nosotros podíamos contrarrestar esta presión, acabar la jugada, y evidentemente ahí se acababa la unidad de competición, pero si en un momento dado el rival conseguía, dentro de esta unidad de competición, robar la pelota, ahí entraba la transición. La transición, que en este caso sería una transición ataque-defensa, para simular una situación muy parecida. Y en esta entraba en juego el portero, como no puede ser de otra manera, tanto en el inicio, cuando la pelota la tenía nuestro equipo, como en el final de la situación, si el equipo lo había robado y había una transición.